Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia, os hablo desde Murcia, España, y voy a compartir con vosotros acerca del narcisista comunitario. Quedaros a ver el vídeo porque este tema está muy interesante. Este narcisista abunda y considero que es bastante peligroso y que no solamente embauca a una víctima o dos, sino que puede llevar, como digo, a toda una comunidad arrastrada en su engaño, en su mentira. Antes de comenzar, quiero compartir con las víctimas de abuso narcisista o personas que seguís o veis este canal o otras redes sociales que tengo como TikTok, Instagram o Facebook. Todas ellas se llaman Evita Narcisistas. Que pues al estar hablando, dando ánimos, mostrando mi sonrisa, compartiendo de todo lo que he ido aprendiendo acerca de la experiencia, puede dar una sensación como que todo está ya súper bien, pero yo también tengo mis batallas, también tengo días malísimos, todavía lucho con ciertas secuelas de salir de familia disfuncional o incluso ciertas batallas espirituales que para los que somos cristianos entendemos que el compartir la palabra de Dios y el mantener nuestra integridad en nuestro camino en Jesucristo puede ser incluso doloroso y enfrentarnos a muchísimas cosas que no se pueden ver con ojos carnales, sino con ojos espirituales. Y como decía Pablo en una de sus cartas, hermanos, esto os lo escribo con lágrimas en mis ojos, o voy a vosotros teniendo una enfermedad que prueba mi cuerpo, y compartiendo, queriendo llegar a más personas para hacerles bien, para darles de su mensaje y de su ministerio. Y yo igualmente me quiero sincerar en que también, como digo, lucho todavía con ciertas circunstancias que son muy duras, que gracias a Dios voy superando porque Él está conmigo, Jesucristo, cada día, alentándome, fortaleciéndome, respondiéndome, guiándome para toda esta sanidad interior y conforme a mi propósito. Una vez superamos el tema del abuso narcisista o salir de una familia disfuncional, aunque podamos recuperarnos en cuanto a eso, no quiere decir que no sigan habiendo pruebas en la vida o circunstancias difíciles, pero ya estamos más desde, si somos creyentes, desde ese gozo interno, que aunque tengamos un día malo o un día triste o un día que luchemos con emociones difíciles como ira, irritación y demás, dentro seguimos teniendo ese gozo, como decía Pablo, dice, entristecidos, mas siempre gozosos, derribados, mas no destruidos. Entonces no implica que no vayan a haber días malos, pero ya caminamos desde una satisfacción de saber que estamos haciendo lo correcto, que estamos caminando conforme a nuestro propósito, que estamos trayéndole gloria al nombre de Dios y haciendo bien a muchas personas que puedan estar viviendo, atravesando el abuso narcisista o incluso iniciándose en sus propios ministerios. Como dijo Pablo en una de sus cartas, o a lo mejor no fue Pablo, no lo recuerdo ahora mismo bien, pero sí que decía que Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Dios ha preparado cosas especiales que te ha dado a ti. Recuerdo que yo al inicio, cuando sabía que Él me estaba llamando a hablar de este tema, de 2 de Timoteo 3, que es la profecía del carácter narcisista, donde se nos indica esto se evita, no sabía ni cómo comenzar y pues veía los canales de Paula, de Cristianos contra el Abuso Narcisista, que ella me animó muchísimo a que yo hablase del tema. Y pues hablaba a lo mejor cositas de sus vídeos y no sabía cómo ir canalizando, todo lo que Dios me había ido mostrando al leer las escrituras y demás. Pero poco a poco Dios va dando forma y va haciéndome entender, compartiendo, de esas cosas que Él ha puesto o me ha mostrado para que las comparta. Y hoy, acerca del tema del narcisista comunitario, pues el Señor Jesucristo me ponía sus palabras de Mateo 6, donde habla de este perfil, un perfil que quiere ser alabado por la comunidad, que hace sus obras para ser visto,
que quiere ser reconocido de los hombres, que toca trompeta y alardea, se enaltece o se exalta, aunque vaya así con una apariencia un poquito de humildad o de ayudador, procura que se vea todo lo que hace. Si ha montado una ONG, si se ha ido de misionero, si ha montado una institución religiosa, si es el presidente de del vecindario, de lo que sea, quieren asegurarse de quedar como socialmente bien, pero de puertas para adentro, y esta sería como la alarma más central para detectar a uno de estos perfiles, es que en casa, de puertas para adentro, con sus personas más cercanas, sigue siendo narcisista, es maltratador, abusivo, abusa emocionalmente, psicológicamente, incluso puede llegar hasta físicamente, ¿no? Pero no suele ser el modus operandi del narcisista, y menos si es este personaje que es como comunitario, a no ser de que esté mezclado con el narcisista clásico, que sí que llega a ser más agresivo. Pero es esa visión de por qué es así fuera, tan bien con los demás, que parece que hace obras grandiosas con la comunidad o socialmente, y en casa nos trata así. Si este es tu caso, puede ser que se trate de un narcisista comunitario. Y Jesucristo nos habló de este perfil, y quiero leerlo para compartir con vosotros sus palabras acerca del tema. En Mateo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios deja expuesto, Dios hecho hombre, Jesucristo hecho hombre, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, como dice la Escritura, nos deja esta palabra tremenda que da luz a cómo es un perfil de estas características, que quiere ser visto por los hombres, quiere ser reconocido, ese combustible, ¿no? Ese famoso combustible que describen todos los canales que hablan acerca del tema, el combustible narcisista, esa atención, esa mirada ajena, ese aplauso, ese reconocimiento, admiración que buscan tanto. Pues lo procuran. Y por eso puede generar muchísima disonancia cognitiva, mucha confusión, porque claro, estamos viendo a una persona que dentro en casa, o si somos una amistad, un socio, lo que sea, nos trata mal, injustamente, de manera abusiva y con todo el patrón de una persona narcisista, pero luego fuera los vemos ser, pues como describe esta porción de la Escritura, que hacen su justicia, buenas obras, dan limosna, o incluso si va con fachada de narcisista cristiano, sería como dice Mateo 6, versículo 5, dice: y tú cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que Dios ama la intimidad en lo secreto, ama la verdad, y no le gusta, digamos, la hipocresía. Él te transforma para que cada vez sea más íntegro quien se deja transformar, quien recibe y cree a Jesucristo genuinamente y camina día a día teniendo su rato de intimidad con Dios en oración, leyendo su devocional, la Escritura, aprendiendo de toda ciencia, de todo conocimiento, porque Dios me ha ayudado muchísimo a través de la ciencia. Dice una porción de la Escritura que Dios vela por la ciencia. Hay muchísimos cristianos que venden que Dios y la ciencia no tienen nada que ver, cuando uno de los que escribió los evangelios, Lucas, era médico. Así que
Dios no va en contra de la ciencia y menos de la verdadera ciencia, porque sí hay otra porción de la Escritura que dice no sigáis a los que falsamente llaman ciencia, porque hay también cosas que son filosofías, que son rudimentos de este mundo, que son falsedades, que te lo quieren vender como una teoría científica, cuando es eso, solamente una teoría, una filosofía o una hipótesis, pero no es una realidad comprobable. La ciencia es como una matemática, esto con esto da esto, o este patrón de conducta da este resultado. Y hay muchísimos canales que han investigado, gracias a Dios, de la temática del abuso narcisista, su patrón de conducta, qué es lo que suelen hacer, qué resultado dejan las personas, y eso es bueno aprenderlo. Y os guío a que en muchas de las situaciones que lidiamos con ellos necesitamos conocimiento, sabiduría. Dios dice, quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará en abundancia. Y pídala con fe. Yo sé que, en ciertas circunstancias que me he encontrado en mi caminar, de repente estaba ahí ese vídeo que me hablaba en contexto y de manera precisa lo que me estaba ocurriendo, y Dios me ha ayudado a través de canales como Omar Rueda, Paula de Cristianos contra el Abuso Narcisista y otros tantos, incluso que habría que cogerlos con cuidado porque también tienen muchísima cizaña y, como decía Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. También he aprendido de muchas fuentes que son incluso psicópatas o narcisistas hablando del tema, porque su óptica es bastante interesante y también lo recomiendo, pero como digo, respetando nuestros valores y principios en nuestro camino cristiano. Y también seguir compartiendo que este tipo de perfil narcisista comunitario puede llegar a tener incluso dones espirituales. Puede tener un don, que es un regalo de Dios, como dice en Romanos 11:29, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este narcisista comunitario, si funda una congregación llamada cristiana, pero que su sistema viene a ser más como una secta, pues podemos verlos incluso con todo este sistema narcisista, pero que está como normalizado, y los vemos hacer grandes milagros o sanidades o hablar en lenguas o ciertas obras, como dice aquí, exponiéndose delante de los hombres, que solo en su interior procuran hacerlo para alimentar esa fachada, ese ego que tienen estas personas para ser vistos por los hombres, ¿no? Pero ese don, como le ha sido dado por Dios y Dios no lo quita, pues lo usan. Pero eso no quiere decir que en lo interior estén dejándose cambiar por el Espíritu Santo de Dios, que estén dejándose santificar, purificar en su camino en Cristo Jesús, guardando su palabra, porque así dijo Cristo: el que me ama y guarda mis mandamientos, yo y el Padre vendremos a él y moraremos en él. Que tengas un don no quiere decir que estés caminando en el camino de Cristo. De hecho, ¿cuántas personas hay que tienen dones de Dios y no lo usan para el bien, o no son de conductas de bien, sino destructivas o estafadoras o engañadoras, y no por eso dejan de tener el don? Y esto lo dice también Mateo 7, versículo 21 al 23, que es una porción que, como dice Paula de Cristianos contra el Abuso Narcisista, causa muchísimo respeto. Y en lo personal me aseguro de estar, como ella dice, todos los días en comunión con Dios, hablando con Él, recibiendo sus respuestas, su guía, asegurándome de ser conocida por Él, de ser incluso corregida por Él, porque Dios te puede corregir a este camino de transformación, de ser cada vez más íntegros conforme a nuestra fe en Cristo y conforme a ser una persona piadosa, empática, de bien. Y así decía esta escritura, esta porción de la escritura en la Biblia, que el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No podemos dejarnos impresionar ni siquiera por el don de una persona, ni por un milagro, ni por ninguna obra de bien o de altruismo. Como digo, disculpadme, hay narcisistas que tienen este perfil que pueden hasta formar una ONG, como decimos aquí, una institución religiosa, que van con apariencia de ser cristianos, de ser personas espirituales. Y aquí el Señor les dice: nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Porque en su casa o con sus víctimas o en lo íntimo hacen maldad. Entonces son un perfil narcisista. El narcisismo, su mayor señal o su mayor sello es la hipocresía, que por fuera pueden estar muy bonitos, como decía el Señor Jesucristo, pero por dentro están llenos de rapacidad, de robo, de maldad, de engaño, de fraude. Dice que son como sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de huesos de muertos. O sea que imagínate la profundidad con que Dios Jesucristo exponía a este tipo de personalidades, ¿no?, que van con esa fachada. O en 2 de Timoteo 3, que también habla de que este perfil, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, calumniadores, dice: tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de esta. Dice: personas de corrupto entendimiento, o sea que su entendimiento está corrompido. Dice: réprobos en cuanto a la fe, o sea que no son aprobados ni aptos en su fe para con Dios. Así que mucho cuidado, porque este tipo de personas en el trasfondo espiritual busca como esa difamación de las cosas de Dios, ¿no? Es como una difamación encubierta que hace que muchas personas se aparten de su fe, o que tengan esa asociación o ese pensamiento asociativo o asociado a que cuando alguien les habla de Dios o de Jesucristo, les vienen todas estas personas falsas, toda esta gente que puede llegar a hacer este espectáculo comunitario o social, pero que luego se ve claramente que son personas falsas y malas. Pero no por eso Dios deja de ser quien es. Dios es justo, es fiel, ninguna injusticia, ninguna oscuridad, ninguna maldad hay en el corazón de Dios. Cristo es el mismo y Dios dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Contrasta, como dijo Cristo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, porque Él nos deja muchas palabras de estas personalidades que pueden llevar a muchos creyentes al pecado de la idolatría, porque como hacen esos milagros y son tan espectaculares, la gente se pone más en seguirlos a ellos que a Dios y en tener su verdadera intimidad con Dios. Bueno, amigos, he hecho aquí un poquito de mezcla entre lo que es el perfil de narcisista comunitario con las Escrituras a la luz de la Biblia. Espero que os sirva, que sea de ayuda, de bien, para poder identificar si estáis en un caso así y podáis poneros a salvo o tomar medidas. Y bueno, podéis también, si queréis, comentar para compartir entre todos, suscribiros, dar a like, dar a la campanita que os siga llegando más contenido. Y si Dios quiere, nos veremos en un próximo vídeo. Adiós, amigos.